Volví de viaje y encontré mis cosas en el jardín. Parece una frase simple, banal, pero no hay nada de simple en el dolor que encierra. Quien ha regresado a casa con el aroma de la familia aún en la ropa, el corazón caliente por los recuerdos recién creados, y se ha topado con una vida entera de recuerdos tirados a la calle como basura, sabe que no hay palabras que puedan explicarlo. Es una herida abierta, y solo narrando, solo contándola, es que la herida puede empezar a sanar. Era el atardecer cuando me acerqué a mi calle. El cielo de campiña se teñía de tonos anaranjados y violetas, ese espectáculo cotidiano que anuncia la llegada de la noche. Mi maleta aún guardaba el perfume de la casa de mi hermana Asira, en Ribeirão Preto. Fueron 7 días juntas, 7 días en los que volví a ser la niña risueña que corría descalza por los patios del campo. Ahí, rodeada por el cariño de una hermana que me conoce desde la cuna, recordé el dulce sabor de la infancia, la risa fácil, la calidez de saber que uno pertenece a algún lugar. Pero la vida, siempre tan irónica, se encargó de sacarme de ese trance. Al doblar la esquina, con el corazón aún ligero, noté algo extraño, el portón abierto de par en par, ropa colorida colgando de las rejas como si fueran banderas tristes, papeles sueltos volando con el viento. Una foto con el marco roto en el jardín como si la hubieran aplastado a propósito. Al principio, pensé que era un robo. La ciudad tiene muchas de esas historias, y tal vez era eso. Pero al acercarme, me di cuenta de que no. No faltaban electrodomésticos, no había vecinos alarmados. Lo que había allí era mucho peor. Era algo íntimo. Personal. Libros que alimentaron mi alma durante madrugadas de estudio estaban tirados como trapos. La ropa que usé para el bautizo de mi nieto, arrugada en el pasto. Las fotos de mis viajes, de las navidades, de las bodas de plata con mi difunto marido, Antonio, tiradas a la intemperie como si no fueran más que papel viejo. Todo estaba ahí, expulsado de lo que siempre fue mi hogar. Pegada en la puerta, un pedazo de papel doblado a la carrera. Conocía esa letra. La misma caligrafía temblorosa que formé guiando una mano pequeña sobre un cuaderno. La misma letra que escribía Feliz Día de la Madre, en tarjetas improvisadas con papel de seda. La letra de mi hijo. Las palabras eran pocas, pero bastaron para destrozar toda una vida. Disculpa, mamá. Mis suegros se van a mudar aquí. Ya no hay espacio para ti. Mi cuerpo tembló. Mis piernas, que tantas veces caminaron firmes, flaquearon. Me apoyé en el portón para no caerme ante la sentencia más cruel que había recibido. Fueron 42 años. 42 años dedicados a Ricardo. 42 años de una maternidad intensa, sufrida, llena de sacrificios y orgullos silenciosos. 42 años en los que fui madre, fui padre, fui pilar. Y todo lo que me quedaba era una nota en la puerta, fría, cobarde, vacía de afecto. No lloré. No grité. No toqué la puerta pidiendo explicaciones. No. Dentro de mí, algo diferente pasó. Una extraña serenidad nació del abismo. El silencio se apoderó de mí, no como debilidad, sino como poder. Era el silencio de quien ya no ruega, ya no suplica, ya no necesita convencer. Era el silencio de quien empieza a despertar. Tomé el celular con manos firmes. Llamé a doña Marcia, mi vecina, mi amiga de más de 15 años. Llegó en minutos, con la cara llena de esa preocupación genuina que solo los verdaderos amigos saben tener. Al ver la escena, dijo lo obvio. Elena, esto es una humillación. No te lo mereces. Y no. No me lo merecía. Pero la vida casi nunca se mueve por lo que merecemos. Se mueve por lo que aceptamos. Y ahí mismo decidí que no lo aceptaría más. Recogimos mis cosas. Cada prenda de ropa, cada foto, cada libro. Lo metimos todo en su coche. Solo dije. Voy a mi apartamento. Ella me miró sorprendida. Pocos sabían de eso. 3 años antes, con cautela, había comprado un pequeño apartamento en el centro. Una inversión, decía yo. Una garantía para el futuro. Pues el futuro había llegado, de forma abrupta y dolorosa, y ese lugar, hasta entonces casi olvidado, se convertía en mi refugio. El sol se estaba ocultando cuando llegué.
El apartamento era simple, 2 cuartos, una sala acogedora, una cocina chiquita, pero completa. Desde el balcón, podía ver las luces de campiñas encendiéndose una a una, como si la ciudad respirara en neón. Mientras acomodaba mis cosas en silencio, sentí algo raro, paz. Una paz que nacía del caos. Marcia me ayudó hasta tarde, y en ese proceso me contó lo que se había enterado. Los suegros de Camila, mi nuera, habían llegado con la mudanza 2 días después de que yo me fuera. Planeado. Calculado. No había urgencia, no había nada imprevisto. Fue una traición. Esperaron a que yo saliera para ejecutar un plan frío. Aquello fue un golpe. Un aviso de que no estaba lidiando con un descuido, sino con premeditación. Esa noche, acostada en la cama de mi nuevo hogar, miré al techo. Escuché los sonidos de la ciudad. Y ahí, en el silencio más poderoso de mi vida, una decisión se formó. No iba a suplicar. No iba a llorar. No me iba a humillar. Iba a transformar esa humillación en combustible. A las 3 de la mañana, ya había hecho las primeras búsquedas en el celular, inmobiliarias, abogados, precios de mercado. Porque la verdad, la que tal vez Ricardo había olvidado, era que esa casa donde él vivía, la misma de la que me echó, estaba a mi nombre. Siempre lo estuvo. Si él pensaba que podía deshacerse de mí como un objeto viejo, iba a descubrir que subestimó a la mujer en la que me había convertido. Fue en ese instante, en esa madrugada silenciosa, que una nueva Elena nació. Ricardo se graduó de administrador a los 24 años. Recuerdo ese día como si cada segundo estuviera grabado en mi piel, en mi corazón. El auditorio estaba lleno, el murmullo de las conversaciones parecía el sonido del mar antes de la tormenta. Me senté en la segunda fila, con las manos temblando. Cuando oí el nombre de mi hijo, las piernas me flaquearon y las lágrimas brotaron. Lloré con la fuerza de quien ha cargado el mundo sobre los hombros para llegar hasta ahí, lloré como una madre que luchó sola y venció. Ricardo subió al escenario con una sonrisa radiante, seguro, y en ese instante, tuve la certeza de que todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todos los dolores habían valido la pena. Después de la graduación, Ricardo consiguió un trabajo. Todas las mañanas salía con su maletín y yo sentía que finalmente estaba encontrando su camino, un camino que yo tanto había soñado para él. Fue en ese tiempo que conoció a Camila en una fiesta de la empresa. Camila era una mujer bonita, con el pelo lacio y bien cuidado, una sonrisa calculada y una postura que irradiaba seguridad. Ella venía de una familia bien acomodada, y Ricardo se enamoró perdidamente. Vi en sus ojos el brillo que solo aparece cuando la vida te sorprende con un amor arrollador. Al principio, confieso que tuve mis dudas. Sentía que estaba perdiendo a mi hijo, mi compañero. Por tanto tiempo fuimos solo nosotros dos contra el mundo, y de repente había otra mujer ocupando mi lugar. Me tragué mis sentimientos, escondí mis inseguridades y decidí apoyar su felicidad. Cuando Ricardo anunció su compromiso, yo estaba genuinamente feliz. Ofrecí mi casa para que vivieran después de casarse, al fin y al cabo, la casa era grande, tenía 3 cuartos, espacio de sobra para una familia que estaba empezando. La boda fue un sueño. Ahorré por 2 años, vendí joyas de mi madre y hasta pedí un préstamo de mi jubilación para cubrir casi la mitad de los gastos. Lo hice todo con amor, porque no había nada que deseara más que ver a mi hijo feliz. Se mudaron a mi casa y al principio, todo parecía perfecto. Camila me ayudaba, Ricardo seguía siendo cariñoso conmigo, y yo me sentía útil organizando la casa, preparando el almuerzo. Pero los sueños tienen la cruel costumbre de desvanecerse lentamente, y así fue exactamente como pasó. Poco a poco, pequeños cambios comenzaron a surgir. Camila hacía comentarios sutiles sobre mis hábitos. Yo trataba de adaptarme, pero era como correr detrás de un horizonte que se alejaba con cada paso. Ricardo, pobre, se quedaba en medio. Notaba su incomodidad, las miradas que desviaba, las palabras que no decía. Para no molestarlo, empecé a hacerme pequeña. Hablaba menos en las comidas, ocupaba menos espacio, como si fuera una sombra en mi propia casa. Creía que, si me anulaba, las cosas mejorarían. Cuando Camila quedó embarazada de Lucas, me sentí en las nubes. Hice de todo para apoyarla, la cuidé como si fuera mi hija.
Y cuando Lucas nació, una madrugada fría de septiembre, sentí una emoción indescriptible. Creí que, por fin, nuestra familia estaba completa. Pero la vida, siempre ella, tenía otros planes. Fue después del nacimiento de Lucas que por primera vez sentí que yo sobraba. Camila no quería que cargara al bebé, decía que podía pasarle alguna enfermedad, que mis reflejos ya no eran los mismos. No me dejaba bañarlo, ni cambiarle el pañal, ni cantarle para que se durmiera. Era solo una espectadora, condenada a mirar de lejos, como una extraña. Cuando le sugerí que volviera a trabajar y yo cuidaría al bebé, me dio un no rotundo. Prefería una guardería a confiarme a su hijo. Cada palabra era como una navaja en el pecho. Aún así, seguí tratando de ser útil, hacía las compras, cuidaba la casa, lavaba y planchaba la ropa del bebé, cualquier cosa para justificar mi presencia. Porque de eso se trataba, de justificar mi propia existencia en mi propia casa. Cuando Sofía nació, 2 años después, la situación solo empeoró. Camila se volvió aún más posesiva, controlaba cada instante con los niños. Si Sofía lloraba en mis brazos, la mirada de reproche era inmediata, cortante, silenciosa. Ricardo parecía no darse cuenta o prefería ignorarlo. Llegaba cansado, cenaba, jugaba un rato con los niños y se refugiaba en la televisión. Nuestra antigua intimidad había desaparecido. Entonces, empecé a pasar más tiempo sola en mi cuarto, leyendo, viendo televisión, saliendo a caminar a la plaza, visitando a doña Marcia, lo que fuera con tal de no estorbar. Mi presencia se había vuelto un peso, algo que solo se aguantaba por educación. Fue en esa época que decidí comprar el departamento. Junté algo de dinero de las clases particulares, usé parte de mi seguro de desempleo y, sin decirle a nadie, compré un pequeño inmueble en el centro de la ciudad. A simple vista, parecía una inversión para el futuro, pero en el fondo, yo lo sabía, era mi salida de emergencia, mi refugio secreto para el día en que ya no pudiera fingir que todo estaba bien. Por 2 años, lo tuve rentado. El dinero me daba una sensación de seguridad, de independencia. Saber que era mío, completamente mío, me daba paz. Cuando el inquilino se fue, decidí no volver a rentarlo. Guardé las llaves en un cajón y de vez en cuando iba a limpiar, a ventilar, a imaginar cómo sería vivir sola. Pero siempre terminaba regresando a casa, creyendo que tal vez solo era una etapa. Al fin y al cabo, Ricardo era mi hijo. No podía creer que algún día fuera capaz de tratarme como a una extraña. Hasta ese día. El día en que volví de la casa de doña Asira y encontré mis cosas tiradas en el jardín, como si fueran basura. Ropa arrugada, libros, objetos personales, todo regado bajo el sol. En ese instante, entendí que no estaba siendo dramática. Estaba siendo realista. Mi departamento ya no era una inversión para el futuro. Era mi presente. Era mi libertad. Era mi dignidad. En los primeros días, ya instalada en mi pequeño departamento, todavía estaba en shock. Me despertaba sin reconocer el lugar, extrañando el silencio. La luz entraba diferente, los sonidos de la calle eran otros, el olor del nuevo ambiente me envolvía. Pero, paradójicamente, había paz. Un silencio que no era vacío, sino liberador. Un silencio que me pertenecía. Doña Marcia fue mi ángel en este periodo. Aparecía casi todos los días, trayendo pan casero, dulces, palabras de cariño. Se sentaba conmigo, me escuchaba, me abrazaba con esa forma de quien sabe que algunas heridas solo el tiempo cura. Y fue ella quien me contó los detalles que necesitaba escuchar, aunque dolían como el hierro al rojo vivo. Los suegros de Camila habían llegado días después, en un camión de mudanza. No era una visita, era una ocupación. Vinieron para quedarse, tomando el espacio que antes era mío. En ese momento, comprendí que la vida me estaba llamando a una nueva etapa. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de reconstruirme, de levantarme de las cenizas como un ave fénix. Y en ese silencio de mi nuevo hogar, nació en mí la certeza de que mi historia no había terminado. De hecho, apenas estaba empezando. Doña Marcia lo vio todo. Fue ella la que primero se dio cuenta, con esos ojos de vecina que nada se le escapa, cuando empezaron a sacar mis cosas de la habitación principal. Se quedó en la ventana, en silencio, viendo cada detalle,
mi ropa doblada con cuidado siendo tirada en bolsas de súper, mis recuerdos amontonados como si fueran escombros sin valor. Mi vida entera siendo removida pieza por pieza, como si le estuvieran arrancando el alma a un cuerpo aún vivo. Y, al mismo tiempo, vio cómo las cosas de ellos se ponían en su lugar, ropa nueva, muebles diferentes, objetos que no me pertenecían ocupando el espacio que era mío. La habitación que un día fue mi refugio, el corazón de mi casa, se transformaba ante sus ojos en territorio de intrusos. Pero lo que más me destrozó, lo que me quitó el último soplo de ingenuidad, no fue ver la escena en sí, fue enterarme de que los vecinos ya comentaban todo desde hacía días. Todos sabían que me habían echado de mi propia casa. Todos lo sabían, y yo era la única que aún no tenía conciencia de la dimensión de mi humillación. Nadie creía que Ricardo, el hijo que cargué en mis brazos, fuera capaz de hacerme eso. Pero lo creyeran o no, lo veían. Comentaban. Y esperaban el desenlace. Doña Teresa, la de la esquina que siempre fue de lengua afilada, le dijo a doña Marcia que estaba atenta, esperando el momento en que yo apareciera. Quería ver mi reacción, quería presenciar el espectáculo de mi vergüenza, como quien espera el final de una telenovela. Y sentí, como si una mano invisible me hubiera abofeteado, la devastación que es saber que uno es el chisme, el cuchicheo, la comidilla. Era como si mi dolor se hubiera convertido en entretenimiento. La vergüenza me quemaba por dentro, pero, paradójicamente, junto a ella vino algo inesperado, un clic de liberación. Porque ya no había forma de fingir que todo estaba bien. Ya no había forma de esconder la verdad que explotaba. La máscara se había caído. La mentira ya no se sostenía. Al tercer día, Ricardo apareció. Oí el timbre y mi corazón se aceleró. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él. El hijo que conocía desde el vientre, pero que ahora me parecía tan extraño. Traía en la cara esa expresión de vergüenza que le conocía desde niño, cuando lo cachaba haciendo travesuras, cuando trataba de escapar de alguna responsabilidad. Pero ahora no era un niño. Era un hombre. Un hombre que me había quitado mi hogar. Entró sin pedir permiso, como si aún tuviera ese derecho. Sus ojos recorrieron el departamento, examinando cada rincón con sorpresa mal disimulada, como si fuera inconcebible que hubiera logrado encontrar un lugar donde vivir, como si esperara verme derrotada, tirada en el suelo, sin salida. Ah, yo sabía lo que venía. El choro, los argumentos calculados, el intento de disfrazar de necesidad lo que no era más que una traición. Dijo que no había sido su idea, que fueron los suegros de Camila, pobrecitos, que se quedaron sin donde vivir porque vendieron su casa. Dijo que era algo temporal. Dijo que podía visitar a los niños siempre que quisiera, que me extrañaban, que yo era parte de sus vidas. Palabras, palabras, palabras. Y cada una de ellas sonaba como un insulto a mi inteligencia. Lo escuché en silencio. Serví café, como si fuera una visita normal. Mis gestos eran serenos, pero por dentro me hervía la sangre. Cada sílaba que salía de su boca era como una piedra que me lanzaba, y cada justificación era una herida abierta. Cuando terminó, lo miré a los ojos y solo dije: Lo entiendo, Ricardo. Tomaste una decisión. El silencio se alargó, pesado. Él esperaba más. Esperaba que llorara, que me arrojara a sus pies, que le suplicara volver. Pero no hice nada de eso. Me quedé ahí, tomando mi café con la serenidad de quien observa a un extraño. Y en ese momento me di cuenta, sí, era mi hijo, pero yo no tenía por qué ser el tapete de nadie, ni siquiera el de él. Se revolvió en la silla, incómodo, tratando de cambiar de tema. Me preguntó por el departamento, por cómo me estaba adaptando. Respondí con monosílabos, siempre educada, pero sin abrirle la puerta a la intimidad. El peso del silencio, esta vez, no era mío. Era de él. Antes de irse, intentó un último gesto. Sacó dinero del bolsillo y lo puso en la mesa. Dijo que era para ayudarme con los gastos. Ah, ese dinero. No sentí asco por él, sino por la intención que escondía. Era como si tratara de comprar mi aceptación, mi resignación. Era el precio que le ponía a mi dignidad. Lo miré fijamente, le devolví el dinero a la mesa y le dije, con firmeza: No lo necesito. Tengo mi jubilación.
Tengo mis ahorros. Vi la sorpresa en sus ojos. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que no era la vieja dependiente que él se imaginaba. Me veía como una carga. Pero yo, ahí parada, le demostré que era la raíz. Que era la base. Que era más fuerte que cualquier cálculo que él pudiera hacer. Cuando se fue, el silencio del departamento no fue vacío. Fue revelador. Me di cuenta de lo invisible que había sido por tantos años. Invisible al punto de ser tratada como un mueble, como alguien cuya vida no importaba fuera de su utilidad para los demás. Fue entonces que empecé a recordar quién era. Antes de ser madre, antes de ser esposa, antes de ser abuela, yo era Elena Santana. La mujer que tenía opinión, que leía, que soñaba, que se reía a carcajadas con sus amigas, que hablaba de política, que planeaba su futuro. ¿Dónde estaba esa Elena? En los días siguientes, fui rescatándola, pedacito a pedacito. Compré libros que quería leer. Organicé el departamento a mi gusto. Cada decisión, por pequeña que fuera, era una chispa de libertad que se volvía a encender. Pero la vida no permitiría que mi renacimiento fuera tranquilo. Una semana después, Camila apareció. Trajo a los niños, Lucas y Sofía, en un intento calculado de tocarme el corazón. Y lo logró. Cuando corrieron a mis brazos, sentí el corazón encogerse. Pero yo sabía que necesitaba mantener la compostura. Camila llegó con palabras dulces, empalagosas. Dijo que me extrañaban, que los niños preguntaban por mí todos los días, que todo eso era temporal. Pero mis ojos veían más allá de la melodía ensayada. Yo veía la frialdad calculada, a la mujer que había orquestado mi expulsión con calma y precisión. No vino porque me extrañaba. Vino por necesidad. Sin mí, la casa era más difícil de mantener. Sin mí, los niños le exigían más. La miré fijamente y le pregunté. Camila, ustedes quieren que yo vuelva a cuidar a los niños mientras trabajan, ¿verdad? Ella tartamudeó. Trató de disimular. Pero yo insistí, cortante. Eso es. Quieren una niñera gratis. Una sirvienta que no cobre salario. La máscara se le cayó. El rubor le subió a la cara. Balbuceó algunas disculpas y se fue apurada, arrastrando a los niños de la mano. Pero, antes de irse, lanzó una frase que resonaría en mí como un trofeo. Está muy cambiada, doña Elena. No era así como la conocíamos. Tenía razón. Yo ya no era la misma. Estaba de vuelta. Y, por primera vez en muchos años, yo era yo. Esa noche, llamé a mi hermana Asira. Le conté todo, desde la nota en el jardín hasta las visitas frías de Ricardo y Camila. Asira se puso furiosa, como solo ella sabe. Me dijo que debía demandarlos, que era abandono de una persona mayor, un delito. Pero yo no quería tribunales. No quería venganza. Quería justicia de la forma más simple y poderosa, viviendo mi vida. Y Asira me dijo, con la voz llena de amor y certeza. Elena, te la pasaste toda tu vida viviendo para los demás. Ahora es el momento de vivir para ti. Esas palabras se me quedaron grabadas. Eran como una llave. Había pasado 68 años sirviendo, primero a mis padres, luego a mi esposo, después a mi hijo y, al final, a mis nietos. Pero, ¿cuándo viví para mí? ¿Cuándo dejé de ser Elena para convertirme en la mamá de Ricardo? Fue entonces que tomé mi decisión más importante. No volvería a suplicar. No esperaría respeto. No aceptaría migajas. Yo viviría. Y si querían estar conmigo, que vinieran, pero que vinieran con la frente en alto, con respeto. Agarré el teléfono. Llamé a una inmobiliaria. Pedí una evaluación de la casa. Mi casa. La que estaba a mi nombre, que pagué con mi sudor, que llevaba mi derecho, mi historia. Y, en ese instante, un nuevo capítulo de mi vida comenzó. Cuando colgué el teléfono, en esa noche que parecía normal pero que se volvería un antes y un después en mi vida, sentí algo que no había sentido en años, tal vez décadas. No era solo un alivio pasajero ni una emoción vacía. Era algo más grande, más profundo, casi visceral, poder. Un poder crudo, primitivo, que creí perdido para siempre. El poder de decidir el rumbo de mi historia,
de elegir por mí misma sin tener que rogar por aprobación, sin tener que bajar la cabeza ante nadie. El poder de ser dueña de mi propio destino. Ellos me veían como una anciana frágil, una sombra de lo que fui, un peso que debía ser empujado a los rincones oscuros de la vida. Pero estaban a punto de descubrir, de la forma más dura, que habían subestimado a la mujer que un día les dio todo y que ahora renacía de las cenizas. A la mañana siguiente, cuando el agente inmobiliario tocó a mi puerta, sentí que mi destino daba otro paso. Se presentó Gabriel. Joven, educado, profesional, el tipo de chavo que irradiaba confianza, pero que aún tenía esa frescura de quien cree en el futuro. Sus ojos se abrieron un poco al ver el departamento donde vivía. Dijo, sorprendido, que era un inmueble muy bien ubicado, bien cuidado, que había hecho una inversión sólida. Sonreí por dentro. No sabía que a mí no me interesaba ese departamento. Lo que yo quería vender era el escenario donde mi humillación había ocurrido, la casa donde mi hijo vivía. Cuando le di la dirección, vi en su cara la expresión de alguien que conoce un secreto. Me confirmó que conocía la zona, me habló de la plusvalía, la demanda, el creciente interés por las buenas escuelas y el comercio. Era como si el universo, por fin, estuviera de mi lado. Fuimos juntos a la casa un jueves por la mañana. Yo llevaba en mis manos las llaves que nunca debieron haber salido de mi bolsillo. Aún eran mías, al fin y al cabo, esa casa era mi propiedad, mi sudor, mi herencia. Ricardo y Camila estaban en el trabajo. Los niños, en la escuela. El terreno estaba libre para que yo viera, con mis propios ojos, en que habían convertido el lugar que un día llamé hogar. Al abrir la puerta, el olor a descuido me golpeó primero. Una mezcla de desorden y abandono flotaba en el aire. La casa era un chiquero, ropa tirada por todas partes, platos con restos de comida amontonados en el fregadero, juguetes rotos regados por el suelo como pequeños recuerdos distorsionados de la infancia. En mi antiguo cuarto, el espacio donde tantas veces cerré los ojos soñando con un futuro mejor para mi hijo, encontré otra escena, los suegros de Camila, cómodamente tirados frente a la televisión, como si fueran los dueños. Cuando se dieron cuenta de mi presencia, se removieron incómodos, incapaces de sostener la mirada. No necesité gritar ni dar explicaciones. Solo dije, con la firmeza de quien ya no se echa para atrás, soy la propietaria de esta casa. Y estoy aquí con un agente para evaluársela. El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Traté de leer en sus ojos las excusas que balbuceaban, que eran familia, que solo estaban ayudando temporalmente. Pero yo sabía la verdad, todos estaban instalados en una mentira que yo ya no iba a cargar. Gabriel, ajeno a la tensión, hizo su trabajo con profesionalismo. Midió los cuartos, fotografió cada pared, anotó cada detalle. Yo observaba, y cada clic de la cámara era como un martillo golpeando el veredicto final de esa historia. Cuando terminamos, me dio un estimado. El valor era mucho más alto de lo que me había imaginado, un número que significaba no solo comodidad, sino libertad. Era suficiente para que viviera el resto de mi vida con dignidad, sin depender de nadie, sin cargar cadenas invisibles. Sonreí por fuera, pero por dentro ya tenía la decisión grabada en piedra, la vendería. Solo necesitaba organizar el camino, alinear todo con la ley, para que ninguno de ellos tuviera la oportunidad de llamarme impulsiva o vengativa. Esa misma tarde, busqué al abogado que me recomendó doña Marcia. El doctor Enrique. Un señor de voz tranquila y mirada seria, alguien que llevaba en sí la autoridad de la experiencia. Me escuchó como pocos lo habían hecho en mi vida. No me interrumpió. No me juzgó. Solo me dejó soltar años de dolores y frustraciones. Y entonces, con una claridad que sonó casi como una sentencia divina, me dijo, la casa es suya. Solo suya. Usted puede venderla cuando quiera. No necesita la autorización de nadie. Esas palabras fueron como llaves abriendo candados. Me reveló algo que yo no sabía, podía exigir que se desocupara, darles un plazo legal. No necesitaba esperar la buena voluntad de nadie. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí protegida por la ley, por algo más grande que la manipulación emocional de mi propia familia. Decidimos en ese momento que les enviaría la notificación con un plazo de 30 días. Salí de la oficina con la cabeza en alto.
El peso que me aplastaba el pecho se había disuelto en el aire. Caminé hasta el banco, organicé mis finanzas, revisé cada centavo acumulado en mi jubilación, ahorros, ingresos por renta. La suma no era solo dinero, era la representación de mi lucha, de las noches sin dormir, del esfuerzo de toda una vida. Con la venta de la casa, tendría más que estabilidad, tendría independencia. Y eso, para mí, era sinónimo de justicia. Doña Marcia, siempre a mi lado, se emocionó con mis planes. Me dijo que temía verme caer en depresión, en el disgusto, pero que ahora veía en mí una llama viva, más fuerte que nunca. Y tenía razón. Era como si ese golpe inicial me hubiera despertado. Respiraba diferente. Caminaba diferente. Miraba el mundo con una nueva energía, una energía que estuvo dormida, escondida bajo capas de miedo y conformismo. Empecé a salir más, a vivir más. Fui al teatro, donde lloré viendo una obra sobre una mujer que descubría su fuerza después de los 50. Pero mis lágrimas no eran de tristeza, eran de identificación. Ahí, en la oscuridad del público, me reconocí. En el grupo de la tercera edad de la iglesia conocí historias parecidas a la mía. Mujeres marcadas por la ingratitud de sus hijos, por los juicios de sus nueras, por el desprecio de quienes deberían ser su apoyo. Y fue ahí que conocí a doña Celia, una guerrera que había enfrentado hasta sus propios hijos en la corte. Sus palabras se me quedaron grabadas como un mantra: Elena, uno se la pasa toda la vida enseñando a la gente cómo te debe tratar. Si aceptas la falta de respeto, te van a faltar al respeto. Si exiges respeto, aprenden a respetar. 15 días después, el doctor Enrique me llamó. La notificación había sido entregada. Ricardo ya tenía el documento en sus manos. Mi corazón se aceleró. Él llegó a mi departamento ese mismo día, pero no estaba solo. Camila lo acompañaba, como si fuera su escudo. Vinieron con discursos ensayados, lágrimas preparadas, palabras dulces que ya no tenían el poder de engañarme. Hablaron de mi supuesta impulsividad, de la familia, de la unión. Camila lloró, juró que nunca quiso lastimarme. Los escuché en silencio, les serví café, dejé que creyeran por unos instantes que aún tenían control sobre mí. Pero cuando terminaron, levanté la mirada y solo dije: mi decisión está tomada. Tienen 30 días para irse. El impacto fue inmediato. La máscara se les cayó. Ricardo, nervioso, empezó a gritar que yo estaba siendo injusta, que era su madre, que no podía hacerle eso. Camila, entre sollozos, usó a los nietos, a la sangre, a la culpa. Pero no me tembló el pulso. No esta vez. Les respondí que ellos tuvieron años para elegir un camino diferente, pero eligieron echarme. Ahora me tocaba a mí elegir. Intentaron negociar, me ofrecieron pagar la renta. Pero me negué. Porque no se trataba de dinero. Se trataba de dignidad. Se fueron furiosos, escupiendo amenazas y acusaciones. Camila dijo que yo destruiría a la familia. Ricardo dijo que me estaba vengando. Pero dentro de mí no había venganza. Solo había la dulce y firme certeza de que, por fin, se estaba haciendo justicia. Y en ese instante lo supe, la batalla no había terminado. Al contrario, apenas estaba comenzando. El reencuentro. En los días que siguieron a esa primera tormenta emocional, cuando el polvo apenas se había asentado y yo creía que, por fin, el silencio me dejaría respirar en paz, empezaron a llegar llamadas inesperadas. Eran voces de un pasado casi olvidado, tías lejanas, primos que no veía desde hacía décadas, parientes que jamás se preocuparon por mi vida, pero que, de repente, emergían como fantasmas en busca de protagonismo. Todos hablaban el mismo idioma, repetían la misma cantaleta oxidada: la familia es sagrada, Elena, necesitas perdonar, no vale la pena pelear. El tono era siempre paternalista, como si fuera una niña berrinchuda que necesitaba que la corrigieran, como si el dolor que cargué por tantos años fuera un capricho pasajero. Pero yo lo sabía, y esa conciencia me quemaba por dentro, que ninguno de ellos había levantado el teléfono cuando me humillaron. Ninguno vino a socorrerme cuando me echaron de la casa que ayudé a construir con sudor, sacrificio y sacrificios. Ninguno siquiera preguntó si tenía un techo o comida. El abandono era colectivo, silencioso, casi cómplice.
Y, aún así, cuando se regó la noticia de que yo tenía una casa para vender, todos resucitaron, como buitres que huelen la carroña. El doctor Enrique, siempre lúcido y sereno, me miró a los ojos durante una de nuestras pláticas y dijo con la firmeza de quien ya ha visto demasiado: Elena, esto es más común de lo que parece. Cuando un anciano decide defenderse, cuando ya no acepta el papel de actor secundario, cuando decide retomar el control de su propia vida, aparecen parientes de todos los rincones. No se preocupan por usted, se preocupan por la herencia, por lo que pueden perder. Créame, el problema nunca es el amor, es el dinero. Esa frase se me quedó grabada como un tatuaje invisible, y, por más dolorosa que fuera, era la pura verdad. Faltando solo una semana para el plazo final para que se fueran, apareció Ricardo. Esta vez, solo. Sin la esposa a su lado, sin los suegros insolentes, sin la mirada cargada de superioridad que me había herido tantas veces. Venía con otra expresión, decaído, cansado, casi arrepentido. Se veía más humano, más parecido al hijo que una vez conocí, más cerca del niño que un día me llamó mamá con confianza y ternura. La voz le temblaba cuando empezó a hablar. Dijo que había reflexionado, que entendía mi posición, que reconocía la injusticia de lo que había pasado. Luego, me hizo una propuesta: los suegros de Camila se irían de la casa, yo podría regresar y, a partir de ese momento, me garantizó que me tratarían con respeto. También habló de los niños, de mis nietos. Dijo que estaban sufriendo, que no entendían mi desaparición, que preguntaban por mí. Te extrañan, mamá. Te necesitan. Ay, mi corazón, en ese instante, casi cedo. Casi. Porque el recuerdo del olor de la infancia de Ricardo, del niño con el cabello despeinado que acunaba en las madrugadas de fiebre, invadió mi pecho como una ola violenta. Por un momento, el viejo dolor le dio espacio al deseo de ser abrazada. Pero, enseguida, como una navaja que corta profundo, recordé cada silencio impuesto, cada mirada de desprecio, cada palabra maliciosa. Recordé la insoportable soledad de las noches en que lloraba sola, recordando que ya no me veían como madre, sino como una carga. Y el valor, esa llama que yo había encendido dentro de mí, brilló más fuerte. Miré a Ricardo a los ojos y le dije con la firmeza que tantas veces me faltó en el pasado: agradezco tu propuesta, hijo, pero mi decisión es definitiva. No voy a echarme para atrás. Se asustó, como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Trató de convencerme por última vez: ¿no extrañas a los niños? ¿No tienes miedo de perderlos? Respiré hondo, me tragué las lágrimas que querían traicionarme y respondí: los extraño todos los días, Ricardo. Pero el amor no se construye con chantaje emocional. Si de verdad quieres que yo sea parte de sus vidas, vas a tener que aprender a respetarme primero. No es la cercanía lo que define a una familia, es el respeto. Y así fue. Cuando se cumplió el plazo, se mudaron. El doctor Enrique me llamó para confirmar: la casa estaba desocupada. Al día siguiente, puse el letrero de «Se vende» en la fachada como quien levanta una bandera de victoria. Era el final de una batalla, pero también el comienzo de una vida nueva. Pasaron 2 semanas y apareció un comprador. Pagó en efectivo, sin regatear el precio que le pedí. Cuando firmé la escritura, mis manos temblaban, no de miedo, sino de liberación. No solo estaba vendiendo una casa. Estaba cerrando un ciclo de dolor, enterrando un pasado de humillación, abriendo la puerta a una vida que, a mis 68 años, jamás imaginé que fuera posible. Han pasado 6 meses desde entonces. Y hoy, cuando miro alrededor de mi departamento, veo a una mujer que casi no reconocería hace un año. Pagué deudas, invertí parte del dinero, guardé otra parte para viejos sueños, olvidados en un cajón empolvado del alma. El primero fue sencillo, pero grandioso: conocer el mar. Parece poca cosa, pero no lo es. Yo nunca había visto el océano de cerca. Fui a Acapulco, me quedé en un hostal modesto, pero acogedor, cerca de la playa. Todos los días caminaba por la arena, rentaba una silla por unas horas y me quedaba ahí, solo yo y las olas. El sonido del mar me decía cosas que nadie jamás me había dicho: eres libre, Elena, eres tu propia dueña. Por primera vez en mucho tiempo, no era madre, ni abuela, ni viuda, ni una sombra.
Era solo Elena. En ese lugar conocí a otros viajeros de la vida. Doña Aparecida, de 73 años, que recorre Brasil sola después de enviudar. Don Joaquín, de 70 años, decidido a conocer cada playa de la costa mexicana después de jubilarse. Sus historias se entrelazaron con la mía, revelando un patrón doloroso, pero también liberador, hijos que nos veían como una carga, familias que nos trataban como muebles viejos. Pero, en ese hostal, todos éramos más que sobrevivientes, éramos libres. Volví a Taxco renovada. Remodelé mi departamento. Pinté las paredes de colores que me daban alegría. Llené el balcón de plantas. Compré muebles que reflejaban mi esencia. Todo elegido por mí, sin que nadie opinara. Por primera vez en décadas, mis elecciones eran mías. Y la vida me trajo aún más. Descubrí el Internet, aprendí a usar las redes sociales, conocí a personas de la tercera edad con historias parecidas. Encontré apoyo, encontré espejos. Y a través de ellos, encontré la fuerza para reinventarme. Hasta que un día, 8 meses después de la venta de la casa, recibí una nueva llamada de Ricardo. Y, cuando oí su voz del otro lado de la línea, algo en mí se estremeció. Yo sabía que esa historia aún no había llegado a su fin. Ricardo llegó a mi departamento un sábado por la tarde, solo. Sin su esposa, sin sus suegros, sin la arrogancia que tantas veces lo había acompañado. Cuando abrió la puerta, me di cuenta de que ya no era el mismo hombre que me echó de casa. Estaba más delgado, más decaído, más viejo de lo que debería. Sus ojos no solo cargaban el cansancio de las noches sin dormir, sino también el peso de sus malas decisiones. Se sentó en el sofá, respiró hondo y confesó, la renta de la nueva casa era demasiado alta, Camila había perdido su trabajo, las cuentas se estaban acumulando y, en medio de todo eso, había descubierto algo que nunca se había detenido a pensar, el valor de mi presencia. No solo como abuela, no solo como madre, sino como la persona que siempre fue el pilar invisible de sus vidas. Se disculpó. Por primera vez, sin excusas, sin culpar a nadie, sin intentar suavizar lo que había hecho. Se disculpó con sinceridad. Dijo que los niños preguntaban por mí todos los días, que Sofía lloraba por las noches pidiéndome a su lado, que Lucas estaba enojado y decía que extrañaba a la abuela que siempre creyó en él. Y luego me preguntó, con una voz casi infantil, «Mamá, ¿no me extrañas? ¿No quieres que tu familia vuelva a estar unida?» Por un instante, lo confieso, mi corazón vaciló. Vi frente a mí no solo al hombre que me echó, sino también al niño que un día tuve en mis brazos, al muchacho que venía corriendo a mostrarme sus buenas calificaciones. Pero, antes de que la emoción me ganara, recordé a la mujer en la que me había convertido. Y respondí con firmeza, Ricardo, extraño al hijo cariñoso que fuiste. Pero ese hijo desapareció hace muchos años, mucho antes de que me echaras de mi propia casa. Hoy, he aprendido a no ser invisible. Y no hay vuelta atrás para la invisibilidad. Él intentó argumentar que la gente cambia, que había aprendido de su error. Lo escuché en silencio y, después de unos segundos que parecieron eternos, le dije, tal vez tú aprendiste. Pero yo también. Aprendí que ya no acepto migajas de afecto, que no cambio mi dignidad por la ilusión de pertenecer a una familia que me hace menos. Antes de irse, dejó un sobre la mesa. Adentro, había dibujos de colores, hechos con la letra tierna de Lucas y Sofía. Para la abuelita Elena, con amor. Se me apretó el corazón. El dolor y la ternura se mezclaron. Respiré hondo y le dije, la puerta de mi departamento siempre estará abierta para mis nietos. Pero nuestra relación, Ricardo, esa va a ser diferente de ahora en adelante. Unas semanas después, regresó, trayendo a los niños. El reencuentro fue conmovedor, pero no volví a ser la abuela que se doblaba, que cedía a todo para no perder el poco afecto que recibía. Fui cariñosa, sí, pero firme. Puse límites, enseñé con el ejemplo. Y, para mi sorpresa, empezaron a respetarme aún más. Lucas, con solo 12 años, un día me dijo, abuela, estás diferente. Ahora dices lo que piensas. Antes solo estabas de acuerdo con todo. Esas palabras me atravesaron como una flecha, pero no me dolieron. Al contrario, me iluminaron. Por primera vez,
me di cuenta de que mi transformación no había sido solo para mí. Estaba moldeando el futuro de ellos también. Camila nunca más apareció. No pudo lidiar con la nueva dinámica. Pero Ricardo, poco a poco, entendió. Entendió que yo ya no estaba dispuesta a ser la sombra de nadie. Que había recuperado algo que jamás debía haber perdido, mi propia voz. En mi primer cumpleaños después de vender la casa, decidí organizar una fiesta. Y fue ahí, en mi departamento simple pero lleno de vida, que el verdadero cambio ocurrió. Los invitados reían, brindaban, cantaban. Amigos del grupo de la tercera edad, compañeros de voluntariado, vecinos, nuevas amistades que florecieron cuando finalmente me abría el mundo. Y en medio de ellos, estaban Lucas y Sofía, mirando a su alrededor con sorpresa. ¿Quiénes son todas estas personas, abuela?, preguntaron. Sonreí y respondí, son mis amigos. Mi nueva familia. En ese instante, me di cuenta de que mi historia había cerrado un ciclo. Había dejado de ser la mujer invisible, anulada, dependiente de migajas de aceptación. Me había convertido en la protagonista de mi propia vida. Doña Lourdes, que vino desde Sao Paulo solo para brindar conmigo, levantó su copa y dijo, Elena, eres la prueba de que nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Han pasado 2 años desde esa nota cruel en el jardín, y hoy puedo decir con orgullo, gané. No gané porque me vengué, sino porque me liberé. Descubrí que mi vida podía ser mucho más grande, mucho más vibrante, mucho más digna de lo que jamás imaginé. Hoy viajo cuando quiero, tengo amistades sinceras, ayudo a quien lo necesita y, sobre todo, vivo de acuerdo con mis propias elecciones. Y cuando me preguntan si no extraño el pasado, respondo sin dudar, no. Porque todo lo que perdí, lo recuperé al doble. No en el mismo formato, no en las mismas personas, pero en algo mucho más valioso, en mí misma. Si has llegado hasta aquí, que sepas que esta no es solo mi historia. Puede ser la tuya también. Nunca es tarde para decir basta, nunca es tarde para levantarse, nunca es tarde para reescribir tu vida. ¿Qué harías en mi lugar? Deja tu comentario, comparte esta historia y suscríbete al canal para seguir otras historias de valor y superación. Porque aquí, cada historia contada puede ser el inicio de una transformación en tu vida también. Suscríbete ahora y acompáñame al próximo capítulo de esta jornada de valor, superación y justicia familiar.